Is.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:02 de la mañana ya de este martes 20 de mayo. Si usted no alcanzó a llegar a la entrevista con la ministra Orellana que estuvo hace unos minutos en el programa Hora Clave, recuerden que en unos 10, 15, 20 minutos más va a estar disponible el video de la entrevista en nuestro canal de YouTube. Y el canal de YouTube no solamente es una de nuestras redes sociales clave, también está X e Instagram con el perfil @Radio La Clave, también LinkedIn, Spotify y por supuesto la 92.9 frecuencia modulada. De esta forma empezamos Clave Morse en Radio La Clave. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conocen Bendito Residuo? ¿Sí? ¿No? Bueno, les cuento que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Solo una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Vamos con el dólar, que ha variado poco en las últimas 2-3 semanas. Hoy día está en 938,82 pesos en un clima de estabilidad económica mundial, dentro de lo que está pasando obviamente con el tema de lo arancelario. Hay una cierta calma, lo que se ha visto reflejado también en la moneda norteamericana. El euro también está más o menos estable, 1.055,08 pesos. El cobre un poquito más arriba de lo que lo vimos el día de ayer, lo que siempre es una buena noticia. Está en $4,64 la libra. La UF 39.161,67 pesos. En relación a los petróleos, el WTI amanece en $61,96 el barril y el Brent en $65,32 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. A ver, de distintos sectores de la industria eléctrica valoraron el anuncio de los ajustes al proyecto que amplía el beneficio de esta cobertura al subsidio eléctrico, pero pidieron no insistir en los pilares que gravan los ingresos de las generadoras, como por ejemplo el impuesto verde y el cargo que afecta a los pequeños medios de generación distribuida, PMGD. Recordemos que luego que el ministro de Energía, Diego Pardo, adelantara en el medio de comunicación La Tercera el diseño de las indicaciones para el proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico, acotando su cobertura a 2,2 millones de hogares, justamente desde el sector de la energía reaccionaron con preocupación por la insistencia al respecto. Desde la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento Acera, por ejemplo, tuvieron reacciones desde también Generadoras de Chile, Camilo Charme. Así que eso con respecto a esta propuesta del gobierno de aumentar el subsidio eléctrico, desde diferentes lugares hay esta preocupación por el gremio eléctrico, tema que obviamente vamos a seguir conversando durante
los próximos días en Clave Morse. Y con respecto a otro tema, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia, especialmente para personas naturales, la Cámara de Diputados aprobó ayer y despachó a la ley un proyecto que reduce los dividendos de créditos hipotecarios mediante un subsidio a la tasa de interés de 60 puntos base. Este beneficio, ¿cómo se va a aplicar? Se va a aplicar exclusivamente a la compra de viviendas nuevas y estará acompañado de una garantía estatal, lo que permitirá acceder a tasas de interés aún más bajas. Una medida dentro de lo complicado que está el sector inmobiliario, obviamente también aparejado eso también el sector de la construcción y también lo complicado que es para muchas personas adquirir su vivienda propia, especialmente para las nuevas generaciones, que está muy complejo el tema. De hecho, ayer lo conversábamos con una inmobiliaria en Clave Morse. Hay varias alternativas, pero sigue estando complejo adquirir esta vivienda propia, en parte también por las restricciones o cómo han subido los riesgos los bancos. Así que esto viene un poco a facilitar el acceso a la vivienda propia, especialmente para personas naturales. Así que se fue aprobado en la Cámara de Diputados. A ver, también siempre a nivel local, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, comentó ayer y afirmó enfáticamente en la Comisión de Hacienda del Senado que las tasas de interés no retornarán a los niveles observados antes de la pandemia. Eso no va a pasar, manteniéndose probablemente por encima de esos registros, al menos en el mediano plazo, según Costa. En el marco de la presentación del informe de estabilidad financiera, el IEF, la presidenta del Banco Central destacó que el sector inmobiliario, hablando recién justamente de ese tema, continúa rezagado en comparación con el resto de la economía, afectado por un bajo nivel de demanda, elevadas tasas hipotecarias y un stock considerable de viviendas terminadas que están ahí disponibles, y no ha sido fácil justamente poder entregarlas a quienes están buscando esta vivienda propia. Vamos con nuestra primera entrevista. Ya estamos conectados con Pablo Cifuentes. Pablo es abogado y socio de CBC Abogados y justamente vamos a conversar con él un nuevo dictamen del CERNAC que está en debate. Primero, saludarlo, Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gusto estar acá en el programa. Muchas gracias, Pablo. Gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, un resumen simple. De seguro tú vas a poder expandir un poco más esta explicación a partir de una reciente resolución administrativa. El Servicio Nacional de Consumidor prohibió a las empresas cobrar por el retiro en tienda en compras realizadas online, generando obviamente un intenso debate entre abogados, juristas, expertos de derecho económico constitucional, también en el sector afectado. A ver, Pablo, primero expliquemos bien esto que yo acabo de enunciar para que se entienda. Obviamente el propósito de Clave Morse es de codificar la economía, de codificar estos temas que también afectan a ciertas industrias, afectan a los empresarios de todo tipo, digamos. Expliquemos bien en qué consiste este dictamen del CERNAC. Sí, desde luego. Lo primero es precisar, este dictamen es un dictamen interpretativo, o sea, no es una disposición ni es un mandato, sino que es un documento, por decir en términos sencillos, en virtud del cual se dan ciertos parámetros respecto a cómo han de entenderse y aplicarse ciertas normas. En este caso en particular, se refiere, tal cual como tú señalas, a esto tan habitual que le ocurre a todas las personas probablemente cuando están comprando a través de algún portal de internet, que tienen distintas opciones de entrega, distintas opciones de pago, y lo que está ocurriendo en algunos de estos portales es que no hay ninguna opción que permita el retiro del producto sin un pago adicional. Entonces, cuando esto no está bien especificado, cuando no se explica tampoco que corresponden a conceptos distintos, porque normalmente, como funcionaba el comercio antes, tú cuando pagas el precio, se entiende que en el contrato de compraventa, evidentemente, lo más esencial y lo más natural es que viene incorporado la entrega del producto.
Claro. Ahora, con todo esto que involucra a distintos intermediarios, con la compra en línea, la entrega del producto no es tan así y están estas distintas opciones, y lo que Cernac dice es, no hay ningún inconveniente en principio, pero debe ser bien explicitado al consumidor y debe igualmente entregarse una opción que no implique un costo adicional. O sea, no es que esté mandatando ahora a eliminar las cláusulas que están imponiendo un costo por retiro, por envío, no es así. Lo que está determinando es que debe informarse bien a la parte consumidora, de manera que entiende qué es lo que está pagando, cuáles son los costos asociados a la compra, y le puedan entregar una alternativa que no implique un costo adicional. Ahora, si no hubiera una alternativa de costo adicional, por ejemplo, es un portal de internet que no tiene stock directamente en su tienda, que necesariamente tiene que contactarse con el proveedor, a efectos que lo transporte, en fin, todo esto debiera transparentarse de un principio para que el comprador lo tenga bien claro y no se entere por goteo. En definitiva, esa es una de las cosas que se intenta precaver, que el consumidor, en la medida que va avanzando en la compra, recién se va informando que lo que se publicitaba con un precio X resulta que no es X, sino que es X más 10, más 5, etc. O sea, volviendo al principio, esto no es una norma, no es una disposición mandatoria, sino que es un dictamen interpretativo solamente, que por lo demás va dentro de lo que son las normas propias que rigen al Cernac, o sea, está dentro de lo que son las funciones que le corresponden, interpretar las normas a favor de los consumidores. Ya, a ver, yo he aprendido con el tiempo, cuando hablamos de temas legales hay que ser bien específico con los términos. Tú dices que es un dictamen interpretativo. ¿No es lo mismo que una recomendación? No es lo mismo que una recomendación. No obstante, uno puede desprender ciertas recomendaciones implícitas o a veces un poco más explícitas a partir del dictamen. Porque el dictamen, ¿qué es lo que hace? Orientar la forma como tiene que interpretarse la ley, y la forma como tiene que interpretarse la ley naturalmente repercute en la manera como los distintos consumidores y proveedores se relacionan y se comportan. Entonces, yo, abogado de empresa, por ejemplo, que tengo que revisar entonces la manera como se está ofertando al público, la claridad de la información, las condiciones y sus términos, y naturalmente, luego de este dictamen, voy a tener que ser mucho más precavido para que la información sea lo suficientemente explícita, procurar, por ejemplo, que haya alguna alternativa de retiro en tienda o de retiro en alguna sucursal que no implique un costo adicional al cliente. Entonces, del dictamen, que en principio es interpretativo, es decir, interpreta la forma por la cual las normas que ya están vigentes debieran ser entendidas y aplicadas, va a derivar o debiera redundar en un cambio o una modificación en cómo están funcionando las cosas hoy. Súper. Bueno, este es un tema que obviamente afecta de alguna forma a lo que son los comercios, pero también mucho a los consumidores. Entonces, yo voy a invitar, antes que nada, a los que nos están siguiendo a través de nuestra canal en YouTube vía streaming. Por ejemplo, aquí veo a Pablo Suárez, Jaime Pérez, a Constanza Quiñanao, ¿no es cierto? Que entre todas las otras personas que están, que hagan sus preguntas también, porque creo que esto es súper importante también desde el punto de vista más del consumidor, no solamente desde el punto de vista del comercio. A ver, ¿cuál es el fundamento un poco legal que utiliza el Cernac para justificar esta prohibición, ¿no es cierto?, del cobro por retiro en tienda, o esta interpretación? Uh-huh. Lo primero de todo, haciéndome cargo del hecho que efectivamente muchos colegas y personas muy autorizadas han interpretado esto como hasta inconstitucional, expropiatorio, en fin, viene precisamente de las eventuales implicancias que esto podría tener. Es decir, no obstante, este es un dictamen interpretativo, de momento que tiene efecto, y esos efectos implicarían una modificación de lo que está ocurriendo hoy día en la realidad. Es decir, si hay una tienda que está cobrando por cada retiro que se hace en las sucursales, ahora va a tener que cambiar eso. Entonces, hay algunos que consideran que esto es expropiatorio, que sería inconstitucional, en fin. Yo considero que no es así, porque la Constitución establece que los órganos públicos tienen que actuar siempre dentro de sus competencias. Como señalaba yo, dentro de las competencias expresas del Cernac está el interpretar las normas a favor del consumidor. Es decir, por ley, el Cernac no solamente puede, sino que debe efectuar estas interpretaciones. Y estas interpretaciones en principio no son obligatorias, son un marco de referencia que orienta la aplicación de la legislación vigente. Entonces, si esto escalara, por ejemplo, y llegara a tribunales,
va a poder discutirse plenamente si en el caso concreto la tienda podía o no podía cobrar, si fue algo que se ajustó o que no se encontraba ajustado a la ley. Con lo cual, quiero refrendar y marcar ahí el énfasis en que esto no es obligatorio, en principio, sino que es meramente orientador de lo que debiera ser, a juicio del CERNAC, en las relaciones, el informar abiertamente los precios que estén asociados a la entrega del producto desde un principio e idealmente disponer que haya un cauce que no implique ese costo adicional y que la persona simplemente que ya pagó el precio lo pueda retirar sin pagar de más. Entonces, bueno, volver sobre eso. Esto no es algo propiamente obligatorio. Y lo otro es, tú me pedías una justificación normativa más precisa. Claro, exactamente. Si nos vamos a las justificaciones normativas más precisas, la misma ley 19.496, que es la que rige en materia de consumidor, en su artículo 16, letra B, desde luego que es una norma que está relacionada a la protección de los consumidores, se refiere a la legalidad de los cobros adicionales. Entonces, ¿cuál es el punto aquí lo más relevante? Como señalábamos al principio, y esto es algo determinante que en definitiva es el eje sobre el cual se mueve esta discusión. Si tú vas a cobrarle a un consumidor, el consumidor tiene que tener claridad desde un principio de los cobros totales y el concepto al cual corresponde. Uh-huh. Y eso es algo que aparentemente en algunas instancias o en algunos mercados online principalmente no se estaría cumpliendo, por lo menos en forma óptima. Entonces, así como comentábamos hace un momento atrás respecto de las recomendaciones, lo que esto viene a hacer es a reforzar esa necesidad, ya que por ley el consumidor tiene que estar naturalmente informado del precio de lo que está pagando y aquí corresponde poner cualquier precio que esté relacionado a la entrega del producto en conocimiento en forma justificada y de manera preliminar. O sea, simplemente cuando uno llega al carro de compra y tiene que pagar, eso, exactamente, a eso voy yo. Lo importante aclarar acá que lo que está haciendo el CERNAC de alguna forma es recomendando o insistiendo de que esté la claridad desde un principio, porque al final igual cuando uno compra algo y vas a pagar, te dice el pago. O sea, que en el fondo haya transparencia desde el principio. Lo que uno puede llevar no solamente al comercio online, sino un montón de ofertas que uno ve de repente grandes y que al final abajo chiquitito, estoy hablando de ofertas en el retail presencial y dice solo con tarjeta tanto, solo con tantas cuotas. Entonces, en el fondo... Y eso normalmente tú te enteras cuando estás en el carro de compra, cuando ya vas a pagar y tú tenías una idea respecto a lo que es el precio y recién entonces muchas veces tú te enteras había que pagar 5.000 pesos adicionales, 10.000 pesos adicionales, o sea, el monto que corresponde que tú no previste en un inicio. Ahora, ¿existe el precedente en que el CERNAC haya emitido dictámenes similares o con impacto similar dentro del modelo de negocio, dentro del retail, ya sea online, no online, el comercio de todo tipo, algo similar? Porque, como decíamos recién, el espíritu de esto en el fondo es que tú tengas claro de un principio el precio y no al final, digamos. Así es. Bueno, el comercio online, por las razones que todos conocemos a contar del año 2020, esto es algo que ya venía instalándose desde luego de bastantes años antes, pero en 2020 tuvo un boom. A partir de las cuarentenas, a partir de que muchas personas que no tenían la costumbre o no tenían la confianza para comprar a través de portales online, ya por necesidad o por obligatoriedad, no tuvieron más opción y esto se expandió notablemente. En aquella época, precisamente a partir de esta gran demanda que hubo, los portales recibieron compras como antes probablemente nunca habían recibido a esa escala. Te recordarás que hubo algunas dificultades con los plazos de entrega. Y hubo algunos portales en particular que se vieron bastante criticados porque plazos de entrega que eran de unos cuantos días terminaron siendo muchas veces un par de meses. Bueno, en esas ocasiones, CERNAC actuó igualmente, disponiendo normas interpretativas, disponiendo igualmente algunas advertencias, y todo esto siempre llega como una especie de golpe al mercado, porque el mercado en su adecuación interna funciona de una cierta manera, que desde luego normalmente es la que resulta más natural a la organización interna de los vendedores, los proveedores, en fin. Y las personas muchas veces terminan viéndose perjudicadas porque naturalmente en la relación no tienen más posición normalmente que acatarse a las condiciones que les son las impuestas. Bueno, CERNAC me dio mucho en esa ocasión
quizá no hubo un impacto tan fuerte como lo está viendo con esta noticia en particular, porque por la época yo creo que hubo un consenso general social de que todos estos aprietes que fue necesario efectuar eran aprietes necesarios. Es decir, si todos estábamos comprando online y estábamos muchos encontrándonos con frecuencia con dificultades en los plazos de entrega o en otros incumplimientos menores con la prestación de los servicios, todo esto pasó un poquito más colado, por decir en términos bien coloquiales. Hoy día, en cambio, esto generó una reacción diferente, comprensible, porque la situación muy probablemente ya está generando un pequeño terremoto a nivel interno de cómo se organiza la venta, la información, la puesta a disposición de la información a los consumidores. Pero si uno va a lo que es el espíritu, la verdad es que es algo bastante razonable y que no debiera, visto con la cabeza fría en términos objetivos, generar el remesón en la forma que algunos han estimado entenderlo. Y es simplemente informar con la debida antelación, con la debida transparencia, y si se va a efectuar un cobro adicional por la entrega del producto, esto además de estar explicitado, debe estar explicado. O sea, debe haber una justificación mínima que permita entender y que no parezca como algo antojadizo, porque uno dice, si yo estoy comprando en la tienda X y voy a la tienda X, ¿por qué tengo que pagar una adicional? Si antes uno iba a la tienda, sacaba el producto del estante y se retiraba. Estamos hablando con Pablo Cifuentes, abogado y socio de CBC Abogados, sobre este nuevo dictamen del CERNAC que está al debate acerca de que prohíbe, digamos, pero ya vimos que es una recomendación finalmente a las empresas cobrar por el retiro en tienda de compra, o es un dictamen interpretativo, perdón, realizadas online. ¿Dónde se está produciendo principalmente este gran debate del que hablas tú, en los pequeños comercios, en las tiendas online, en los consumidores, en los grandes retailers, en las entidades que se dedican justamente a hacer el delivery? ¿Dónde se está produciendo este fuerte debate? Sí, lo que uno puede advertir es que comprensiblemente quienes están más interesados en los eventuales impactos que esto puede tener son las empresas que se han convertido en portales online, es decir, que no venden únicamente sus propios productos, su propio stock, sino que actúan como intermediario para muchos otros proveedores. Los marketplaces. Claro, por la cual ellos no tienen ese stock en sus propias bodegas, no lo disponen a sus propias tiendas, sino que actúan como intermediarios, poniendo en contacto a estos vendedores pequeños o medianos con el gran público a través de sus portales bien establecidos. Las grandes tiendas del retail, las marcas van a llegar a la cabeza de cada uno. Y es ahí entonces donde se produce principalmente la preocupación y la inquietud, porque razonablemente esto es cierto, por el nuevo sistema de venta que ha significado la venta en línea actuando como intermediario, como portal de ventas donde en definitiva detrás hay muchos otros pequeños vendedores, es decir, no hay un solo gran vendedor, sino que hay muchos otros vendedores atomizados que se relacionan con este otro gran oferente que les da la vitrina en definitiva y que actúa frente al público. Entonces es ahí donde razonablemente uno puede entender que haya costos, porque el pequeño vendedor o el mediano vendedor, en fin, que es el que está ofertando su producto a través de esta gran vitrina, tiene que transportar, esto hay un costo que se va sumando, en fin, es ahí entonces donde se produce la inquietud, la preocupación, porque ya estaba más o menos establecido esto de empezar a cobrar por el retiro. Es decir, ya un poco se estaba instalando esto. Yo creo que muchos consumidores ya estaban acostumbrando, un poco regañadientes, pero acostumbrándose a tener que pagar por retirar lo que uno compró. Claro. Que es algo que va muy en choque con lo que era el sistema clásico, como comentábamos, de que uno va a la tienda, paga el producto, se lo lleva. Ahora, y claro, bueno, desde luego, si uno quería que se lo enviaran a la casa, uno entendía que hubiera un cobro adicional porque me lo están enviando a la casa. Claro. O me lo están enviando desde otro lugar más lejos, en fin. Pero si voy a la tienda, en fin. Ahora está muy claro, la razón por la que a uno le cobran muchas veces por ir a la tienda es porque alguien ya ha tenido que llevar el producto a la tienda. Exacto, a eso voy yo, que son estos lugares como de despacho intermedio, digamos, o ¿no es cierto? Claro, si finalmente aquí lo que se está diciendo es que se aclare de un principio. Si está claro de un principio, lo más posible es que el mercado vaya regulando esto y al final suban los precios de todo un poco nomás. Pero yo te quería preguntar solamente cómo, de alguna forma, esta interpretación, ¿no es cierto?, esta resolución alcanza también a los portales
que están fuera de Chile, digamos, ¿ah? Porque muchas veces uno compra en portales que no están aquí y digamos, esa es una... Claro, ingresan los productos al país en algún momento, obviamente. Pero ahí no sé si el CERNAC tiene alguna competencia con estos portales que uno compra absolutamente online. Las mercancías están en otras partes del mundo, llegan, a veces dice free shipping, a veces no dice free shipping, y a veces llegan a Chile y te cobran justamente por el retiro. O sea, al final, ¿la resolución del CERNAC puede alcanzar a ese tipo de portales? En principio no. Ya. En principio no alcanza a esos portales. No obstante, bueno, y esto ha sido una discusión que se ha dado a distinto nivel. Por ejemplo, ocurrió, perdonando extrapolar el ejemplo, simplemente para que se comprenda, con las casas de apuestas. Claro. Que las casas de apuestas, todos estos portales online, que hasta el día de hoy están tan difundidos y que tienen sede en el extranjero. En definitiva, las personas se relacionan con entidades que están en el extranjero, que son multinacionales, que están sujetas con una casa matriz bajo una legislación que es totalmente diferente, y lo que se efectúa son ciertas adecuaciones que normalmente de hecho provienen de los mismos vendedores. Pensemos por ejemplo en Amazon. Adecuaciones al mercado local. Desde luego está todo lo que corresponde al pago de impuestos. De hecho, muchas personas que compran por medio de estos portales se habrán dado cuenta de que están haciéndose aplicables ciertos impuestos que antes no estaban siendo... Sí, claro. En fin, pero no, la normativa de defensa al consumidor en este caso no aplica, no rige, como ocurre con las empresas acá en Chile. Ahora, en este escenario particular de lo que corresponde a los costos por entrega, por envío, la verdad es que está un poco fuera de discusión. Uno comprende que si uno está comprando algo en Indonesia, Estados Unidos, Europa, cualquier otro país a través de uno de estos portales, inevitablemente va a tener un costo de envío, sin perjuicio de las ofertas de free shipping, como estabas mencionando, y además de eso un pago adicional de impuestos por aduana, etcétera. Pero no es parte de esta discusión propiamente tal. Perfecto. Pablo Cifuentes, abogado y socio de CBC Abogados, 1.000.000 de gracias por acompañarnos este martes en Clave Morse y explicarnos este debate que hay a partir de esta reciente resolución administrativa del CERNAC que prohíbe a las empresas cobrar por el retiro en tienda en compras realizadas online. Más que prohibir, lo que hace es justamente aclararlos desde un principio y que uno no se encuentre en la sorpresa al final cuando está con el carrito de compra. Y esto ha generado un debate importante entre abogados, también entre empresas relacionadas al comercio online, y yo creo que es súper importante entenderlo, como decía, no solamente desde el punto de vista del empresario o de la pyme que vende online un producto, sino también desde el punto de vista del consumidor que finalmente lo compra y te encuentras con a veces no mucha claridad en ciertos ambientes de comercio online. Así que muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse, Pablo, que estés muy bien. Muchas gracias por tenerme. Y que disfrute este feriado entre medio de semana. Y a la vuelta de la tanda comercial vamos a entrar con nuestro espacio de sostenibilidad que hacemos junto a Sistema B. Así que quédense en línea y nos vemos y escuchamos en un par de minutos más.